y debemos indicar que el pasado 10 de noviembre cumplió 5 años de su creación, es decir, que obtuvo su personalidad jurídica a través del Ministerio de Comercio Exterior, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec. Vamos a conversar con su director, el ingeniero Richard Salazar, para saber qué ha significado la creación de esta entidad y cuáles son la visión y la misión que tiene en el tiempo para beneficio del sector exportador bananero. Así es que le damos nuestro saludo y bienvenida al director ejecutivo de Acorbanec, ingeniero Richard Salazar. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, estimado Orlando. Un gusto poder compartir con usted en este prestigioso programa OMC Noticias y a la orden. Son 50 empresas las que conforman Acorbanec, la asociación de la cual usted es director ejecutivo. El 38% de las exportaciones de banano del país la manejan ustedes. ¿Hay la perspectiva de un crecimiento capaz de que este producto, que en su momento ocupó un primer renglón dentro del sistema de exportaciones del país, lo mantenga, lo supere en esa competencia por ventura ventajosa para el Ecuador que mantiene con el camarón, por ejemplo? Gracias, Orlando. Efectivamente, Acorbanec nace hace 5 años con la finalidad de representar a un grupo de exportadores de banano, no solamente representarlos, sino defender los intereses y ayudar a plasmar políticas públicas que se adapten a la realidad del negocio. Y me explico mejor. Este sector ha estado lastimosamente excesivamente regulado, partiendo de una normativa de banano que tiene ya alrededor de 25 años, adaptado a una realidad de esa época, y este negocio, desde que se expidió esa ley a la presente fecha, ha cambiado radicalmente, partiendo de la contenerización. En esa época toda la exportación se hacía en barcos refrigerados. Ahora el 82% de la exportación actual es por contenedores. Y esto permitió democratizar las exportaciones, pasando de un oligopolio en esa época a un sector más democrático en exportación. Usted incluso ya ve productores exportando, asociaciones de productores exportando. Entonces, Acorbanec nace justamente con esa necesidad de ayudar a adoptar políticas públicas que se ajustan a la realidad del negocio, pero aparte de eso, no solamente localmente, sino a nivel internacional, ante situaciones que se han venido presentando, sobre todo por el poder y abuso de poder, si cabe el término, de los principales actores internacionales, particularmente de los supermercados, que ahora son los que tienen ese gran poder, donde te exigen cada vez más, pero no necesariamente están dispuestos a pagarte más por la fruta. De ahí que Acorbanec, junto a otros gremios de productores y exportadores, formamos el clúster de banano, enfocado siempre en esa unidad que nos ha permitido no solamente ir adoptando y haciendo cambios importantes en la normativa bananera o en la política pública bananera, sino también en otros aspectos que tienen que ver con el comercio. Y ahora sumado el tema de seguridad también. En este último tema, no sé si se involucre lo que, por ejemplo, la Unión Europea está solicitando frente al cambio climático y las decisiones que están adoptando los gobernantes para disminuir justamente el calentamiento global, que involucra también a todo el sector productivo y la cadena de comercialización. ¿De qué manera ustedes están, por ejemplo, premiando al agricultor, al productor, para que la exportación bananera tenga justamente cabida en estos países donde son exigentes en cuanto al tema ecológico, disminución de productos químicos que contaminen, disminución de algunos otros elementos que también lo ven como parte contaminante para el ser humano? El Ecuador se ha venido adaptando a los requerimientos de los mercados internacionales, los más exigentes, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, que te exigen certificaciones. Y en el caso particular de la Unión Europea, que ha adoptado esta política de Green Deal o Pacto Verde, que efectivamente va en esa dirección de reducir los efectos del cambio climático. Entre esos ha adoptado los famosos LMR, que es el no uso de ciertas moléculas químicas, como el famoso clorpirifos, que controla ciertas plagas en el banano, pero toda esta adopción que el Ecuador se ha ajustado ha generado mayores costos
y menor productividad. Eso ha sido incluso uno de los motivos del por qué se ha exportado menos banano también este año, por el aumento del desperdicio, si cabe el término. Pero por otro lado, lastimosamente, estos mercados no necesariamente están dispuestos a pagar más por la fruta. Lo lógico sería que si te exigen un producto de mayor calidad, con certificación, casi orgánico, lo lógico sería que esto se traspase en los costos al consumidor final. Lastimosamente eso no está ocurriendo. Y es más, nosotros nos hemos unido en aspectos que nos han unido a nivel de Latinoamérica, liderado por el Ecuador, donde todos los gremios de productores y exportadores de banano de Latinoamérica nos hemos unido en una sola voz de rechazo, porque justamente cumpliendo todas esas exigencias de los principales mercados como el de la Unión Europea, no están dispuestos a pagar más por la fruta. No solamente que se han trepado por la coyuntura actual, estimado Orlando, los costos de producción, sino también los costos y gastos de exportación, que se han trepado notablemente, y sobre todo el flete naviero por la escasez de contenedores. Todo eso ha generado mayor costos y gastos a nivel de la cadena de banano, que lo lógico sería que se traspase eso al consumidor, como ha ocurrido en todos los productos que han pasado por esto y siguen pasando, no solamente en frutas y vegetales, sino en general. Pero lastimosamente vemos una posición muy cerrada de las cadenas de supermercado en no solamente no subir el precio, sino pagar menos. Entonces, es por eso que hemos exigido en esta cruzada la responsabilidad compartida, que del lado de la cadena de producción y exportación cumplimos con esos estándares internacionales, cumplimos con certificaciones, cumplimos con la adopción de esa política de la Unión Europea, pero exigimos también el pago del precio justo por la fruta. ¿De qué manera, ingeniero Salazar, de qué manera la incorporación en el sistema último de la negociación del banano, sobre todo a nivel de exportación, el clúster bananero de Ecuador está acogiendo esto que estamos conversando para, a través de gobierno a gobierno, poder morigerar estos temas y que el productor bananero no salga perjudicado, ni el productor ni el exportador, obviamente, ¿no? Mire, lastimosamente esto es un negocio privado, que si bien es cierto las autoridades son facilitadores, tanto en el Ecuador como en Europa. De hecho, déjeme decirlo, Lano, que hemos tenido reuniones con parlamentarios europeos, con autoridades locales de cada país, porque nosotros ya aprendimos la lección y a través del clúster hemos contratado los servicios de empresas lobistas en Europa, sobre todo Atrevia, con la que nos ha permitido no solamente tener acceso a autoridades parlamentarios, sino también directamente tener un cara a cara con los diferentes supermercados, discutir esto, pero lastimosamente pues vemos que esta posición no cambia, y es por eso que usted no ve en los últimos meses activamente, si cabe la palabra, peleando nuestra posición justa, porque es real estos incrementos que se han dado a nivel de producción, a nivel de exportación, y lo de los fletes navieros, pues es un tema transversal, es cuestión de simplemente leer la información internacional para, digamos, caer en cuenta en estas observaciones. Lastimosamente hemos encontrado una posición muy cerrada. Las autoridades de cada uno de estos países y en el bloque de la Unión Europea hay normativas incluso al respecto que hemos pedido que se apliquen, pero estamos justamente en esta etapa de negociación donde estamos tratando de cerrar contratos para el próximo año, pero seguimos viendo una posición muy cerrada por parte de los supermercados. Esto es un negocio que depende del mercado internacional, no de la voluntad ni del sector exportador, ni mucho menos como han pretendido ciertos dirigentes de productores que dicen que en el mundo no pasa nada, que todo es interno, lo cual es, digamos, cae por su propio peso, es cuestión de simplemente ver más allá de su conveniencia. ¿Conoce usted a Ana Belén Santos? No, pero... Se la presento, ella es compañera nuestra aquí, también tiene unas inquietudes para usted. Ana Belén. Un saludo, ingeniero Richard Salazar. Encantada también. Y justamente ya que comenta eso, es importante tener también reconocimiento para poder incrementar la demanda de los productos y así también generar inversiones, generar una afluencia también económica. ¿Cuáles son estos convenios y productos aparte del banano del camarón que tiene Acorbanec?
Es importante reconocerlos también para nosotros poder verlos en el supermercado, prestarle más atención. Cuéntenos. Bueno, como Acorbanec y miembro importante y fundador del clúster de banano, estamos trabajando en una agenda de competitividad que pasa primero por la firma de acuerdos comerciales en aquellos bloques que son potenciales, sobre todo como el de Asia Oriental, con China, Japón y Corea del Sur, donde en el primer caso paga nuestra fruta el 10% de arancel, en Corea entre el 20%, en Japón, dependiendo de la época, entre el 20 y 30%. Específicamente esos, pero adicionalmente en bloques donde ya somos líderes y estamos posicionados, como el de Rusia o en el de la zona euroasiática, donde lastimosamente ya nuestro banano paga un arancel más alto, pero es muy potencial. Fíjese usted que en este último bloque nosotros bien podríamos crecer unas 500.000 toneladas adicionales a lo que ya se exporta en este bloque. Entonces, pasa por ahí. Y en segundo lugar, también en la adopción de políticas públicas que se ajusten a la realidad del negocio, primero con una reforma integral o derogatoria, porque la verdad es que un producto de exportación, estimada Ana Belén y Orlando, no, digamos, depende del mercado internacional y no de políticas internas. Es como que usted pretenda por ley ponerle un precio al petróleo, al barril del petróleo, cuando usted sabe que eso depende del mercado. Entonces, por ahí, y en aspectos laborales, tributarios, etcétera, que hay que irlos ajustando. Y estamos en esa construcción de esa política pública y de ahí la importancia de nuestro gremio que estamos trabajando y en gran parte liderando estos cambios. Junto no solamente con gremios del sector bananero, sino incluso con otros sectores que hemos tenido una agenda en común en diferentes aspectos comerciales y también de seguridad. Bien, es importante justamente lo que comenta también el ingeniero Richard, correspondiente pues a esta importante empresa. Orlando, ¿tienes alguna otra consulta para el ingeniero? Sí, lo que hemos tratado hasta aquí, ingeniero Salazar, es hacia el exterior del país, en ese ámbito comercial externo. Pero vemos qué pasa a lo interno, no obstante que ustedes son una asociación que también tiene como integrantes a productores bananeros. Y la constante en el país, desde que tengo menos edad, porque soy pequeño en estatura, ha sido siempre la disputa, ¿no? El precio referencial de la caja de banano. Y estos últimos meses también hemos visto esa situación. En algo usted ya tocó como respuesta a lo que le voy a plantear. Porque cuando, por poner un término, se llevan bien, para que ni el productor se sienta afectado, ni el exportador con los costos de flete, con los aranceles que pagan, con la distancia que recorren las cajas de banano en cuanto a la transportación, tampoco se ve afectado y siempre hay un margen de ganancia para uno y para otros. Bueno, quien genera la distorsión, estimado Orlando, es esa normativa de banano, que como le digo, no se ajusta a la realidad del negocio. En esa época, específicamente, los mercados eran dos: Estados Unidos y la Unión Europea, que se exportaba más del 95% de esos destinos. Hoy, señor, no representan más del 38%. Es decir, que hemos ido perdiendo esos espacios, pero sin embargo hemos abierto otros como el de Rusia, Medio Oriente, que lo hemos captado en los últimos 5 años, Asia Oriental, África, Europa del Este. Mercados muy diferentes uno del otro. En general, estimado Orlando, el 40% de todo nuestro destino te compran en spot. ¿Qué es spot? Es la venta de contado sin contrato y el precio lo pacta cada semana. Eso es lo que el Ecuador tiene en comparación con otros competidores internacionales como Costa Rica, Colombia, Guatemala, donde exportan el 95% de Europa y Estados Unidos. Entonces, hay mercados spot, pero la normativa de banano no contempla el spot. Entonces, por eso mencionaba que gran parte de esta distorsión y ese antagonismo que se dio históricamente es justamente por eso. Y un gran error que tiene la ley del banano, entre otros aspectos, es que usted ve o usted escucha a los que salen a protestar todos los veranos, porque en los inviernos cuando el precio está a $10, nadie sale, obviamente, son aquellos que tampoco cumplen la ley, porque la ley del banano exige la firma de contratos y muchos de estos que salen a protestar
de estos productores, respetados por cierto, no cumplen la ley, firmando contratos, pero exigen el cumplimiento de la misma cuando hay algunos que no la cumplen. Pero más allá de eso, estos mercados están ahí, el Ecuador ha ido adaptándose a estos mercados dado ese desplazamiento, pero esa normativa es la que está generando esto y hay que cambiarla, definitivamente. Entonces, el precio, como le digo, el banano depende del mercado internacional, oferta y demanda, estimado Orlando. Lo que sí es importante es ir cambiando políticas públicas. Lo que le decía que la ley del banano no contempla, o se dirige específicamente a fijar un precio y el cumplimiento del mismo, pero quedan de un lado aspectos técnicos. Usted no ve o no escucha a ninguno de los dirigentes que salen todos los veranos a protestar hablar de la eficiencia productiva. Somos el país menos productivo de la región. No llegamos ni a 2.000 cajas por hectárea año, pero sin embargo presentan costos como que tuviéramos 3.500 cajas por hectárea año. Adicionalmente, un fomento asociativo, en número de productores, Orlando, esto es muy interesante y diferenciador. De los 8.000 productores, en número de productores, el 70% son pequeños productores de hasta 30 hectáreas, pequeños y medianos, en número de productores, pero no llegan ni al 20% de la oferta exportable. Entonces, ahí falta una verdadera política pública, no solamente que busque eficiencia productiva, sino también un fomento asociativo que le permita a aquellos productores asociarse y por qué no exportar como ya lo están haciendo gremios importantes de productores como Azoguabo, San Miguel de Brasil y otros. En ese sentido, ingeniero Richard Salazar, ¿cómo le podría poner solución a esta falta de una normativa real, auténtica, el que está dirigiendo el clúster bananero de Ecuador en representación del gobierno nacional, que es un hombre conocedor del tema, que es un hombre parte del sistema de producción y exportación y que conoce desde hace décadas el asunto del ingeniero José Pons? ¿Cómo puede servir él como engranaje con el gobierno para rectificar, por poner un término, todas estas cosas que usted puntualiza y que me parecen reales en función de tener un equilibrio entre los productores y los exportadores? Así es. Lastimosamente, Orlando, y es lo que ha pasado, y de fondo este es el problema principal más allá de la ley, que se ha politizado el sector bananero. Lastimosamente ha sido caballo de batalla de muchos políticos y politiqueros que han tomado esta bandera para no solamente dividir a productores y exportadores, sino que le han metido la mano y le han metido la mano para mal. Entonces, y tratamos de hacer estos cambios hace 2 años, pero lastimosamente quien lideró esa comisión quienes formaban parte de esa mesa en la comisión de la asamblea eran 2, no solamente que eran productores, sino que también eran candidatos a prefectos y dieron un sesgo tremendamente bárbaro. Si la actual ley es mala, la que pretendían sacar es 10 veces peor. Entonces, aquí se necesita un diálogo y discusión seria, pero algo que creo que sí es importante destacar, Orlando, es que este sector se ha madurado y ha madurado muchísimo. Usted ve un grupo respetado de productores que son una minoría, que tienen una buena cobertura en prensa, es respetado y está bien, pero no representan el 100% de los productores. En el clúster, nosotros, modestia aparte, estimado Orlando, estamos casi el 95% de la exportación de banano y el 60% de la producción exportable de banano, dentro de los cuales también hay 10 asociaciones de pequeños productores. Entonces aquí hay que medir también el tema de representatividad, porque los que salen o los que suelen salir constantemente los veranos, porque ya quisiera verlos en el invierno cuando el precio spot está por 10, 11 o 12 dólares la caja, ahí usted no los escucha, solo en el verano y cuando se va a fijar el nuevo precio de la caja de banano. Pero tenemos que sentarnos a discutir, aspectos como los que les he mencionado en esa madurez del sector. Gran parte del sector estamos unidos y en este clúster no solamente estamos exportadores, están productores y están otros actores de la cadena de insumos, de cartón, de plásticos y puertos que hemos trabajado un plan estratégico junto con las autoridades. Entonces aquí es una exhortación más bien a ese grupo que se sume a este trabajo, porque esto no es un tema de los exportadores como lo han pretendido destacar. Esto merece, y ya el sector merece y amerita una mejor normativa o política pública real
que no perjudique a nadie, porque esto no se trata de perjudicar o beneficiar a alguien, sino de beneficiar al sector y poner al país, que ha sido este sector uno de los pocos que se ha mantenido y que ha perdido espacio con relación al camarón, porque el camarón, gracias a Dios, no tiene ninguna ley, ni fija precios, ni mucho menos que lo ate como si lo tiene el banano. Entonces, lo que aspiramos de fondo, y con esto pues termino, Orlando, es básicamente ser tratados como los otros sectores de exportación. Ni más ni menos. En libertad de competencia, porque no estamos solos, el Ecuador no es el único productor exportador mundial, y justamente esa ley nos ha atado de manos en comparación con los otros países productores y exportadores que no tienen ley, que no fijan un precio y que van obviamente pues en competencia a los mejores mercados. Ecuador tiene ley, los otros países no tienen ley, pero Ecuador en cambio tiene algo que no tienen los otros países, la calidad de un banano de seda, por ejemplo, que me gusta comprarlo porque tengo 3 nietos y Gabriela y Orlando y mi esposa Miriam les han enseñado a comer banano y ellos casi 3 veces a la semana en su alimentación diaria lo tienen. Pero también resulta caro comprar 15 centavos un banano. Le pongo nomás de referencia, no quiero entrar a otro análisis, pero también parece caro siendo este un país exportador. Casi está como el combustible, somos un país exportador de petróleo y el combustible se nos trepó tremendamente. Eso como algo anecdótico nada más. Pero interesante lo que usted menciona, porque eso es lo que nos falta también trabajar en una mayor cultura de consumo interno. Fíjese usted que por las condiciones que usted menciona, los países de la zona norte, Europa, Estados Unidos, Rusia, China, valoran más nuestra fruta. Consumen en Europa 12,5 kilos por persona al año, Rusia 10, Estados Unidos 12. En el Ecuador no llegamos ni a 3, pues mi querido Orlando. Entonces en casa herrero cuchillo de palo, pero en cambio si vemos y comparamos con el plátano, que se consume 30 kilos por persona al año, ya quisiéramos que consuma eso nuestro país y en gran parte ayudaría a mejorar parte de la problemática que existe en el sector bananero. Ingeniero Richard Salazar, grato conversar con usted y conversar frontalmente. Lo veo que usted es un hombre transparente en su expresión y en su análisis y creo que eso contribuye sin duda para que aquellos que no están de acuerdo con el sector vayan sumándose. Y como usted bien dice, es un grupo pequeño el que políticamente actúa en el sector bananero. Hay que identificarlos y hay que decirlos. Y de parte de ustedes, pues hacer un poco más de medios a efectos de que también la ciudadanía conozca su parte y saque conclusiones de quién tiene la razón. Así es, Orlando. Y aprovecho sus palabras iniciales de agradecerle por darnos el espacio justamente a Corbanet, que este 10 de noviembre cumplió 5 años. Nos congratulamos de esto. Es un gremio que empezó con 16 socios y ya vamos por 50 y seguimos con esta política de integración, de buscar cambios importantes para el sector productor y exportador y la cadena en general. Así que pues muchas gracias por esas palabras iniciales y un saludo a toda la opinión pública. No, adelante, y todo lo que signifique aporte, no solamente para el sector, porque eso redunda en toda la sociedad ecuatoriana. Del sector bananero dependen, tengo entendido, más de 1 millón de personas, y consecuentemente es un sector que le da trabajo a los ecuatorianos que tanto lo necesitamos.